hablar de la necesidad que tenemos de discernir los tiempos que estamos viviendo y discernir las señales que Jesús nos dijo. Jesús le dijo a los judíos: ustedes son unos hipócritas porque ustedes miran la higuera y según como ven que va el fruto, no sé cómo es el desarrollo, saben que se acerca el verano, o miran el cielo y como ven saben que mañana va a ser buen día, dice, y no saben discernir los tiempos. Y Jesús nos dejó señales muy claras de cómo van a ser los últimos tiempos y los tiempos de su venida. Y en su momento el apóstol Pablo le dicen: algunos creen que ya viene el Señor, y no es así, falta un tiempo. ¿Y por qué Pablo se atreve a decir esto? Porque hay señales que Jesús dejó que en su tiempo, en el tiempo de Pablo, no estaban cumplidas, ni se estaban cumpliendo. Y él, por el Espíritu Santo, estaba discerniendo qué faltaba. No sabía si 100 años o 2000. Pero de alguna manera Jesús nos dejó señales para que nosotros entendamos y estemos apercibidos. Me gustaría primero leerles Apocalipsis, capítulo 12. Ustedes saben que Apocalipsis tiene muchísimas cosas que son metáforas, ¿no es cierto? No es exactamente eso, sino que está representando algunas cosas, pero hay otras que son claras. Y para mí aquí hay algunas cosas que son confusas, no las voy a tratar porque no las entiendo. No sé si Dios me va a dar revelación algún día, pero hay cosas que son claras. Versículo 3 dice: luego apareció en el cielo otra señal, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas, 7 cuernos y una corona en cada cabeza. Esperen que yo estoy mal, porque estoy leyendo la versión Dios habla hoy, y ustedes tienen la 1960, ¿no? Sí, la verdadera. La verdadera, por eso. Por eso dicen que volverá otra vez. Vamos ganando. Versículo 7, ¿puede ser? Saltamos al 7. 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. O sea, ustedes ven la batalla como es. Miguel, de parte de Dios, con los ángeles, luchando contra el dragón y sus ángeles. Ahora, esto está confuso hasta que ahora el pasaje lo aclara. Pero no prevalecieron, dice el versículo 8, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Mírenme un segundo acá. Acá hay una batalla. Miguel siempre fue el ángel de Dios con los ángeles y el dragón. ¿Quién es el dragón? Más abajo lo dice. La serpiente antigua, Satanás, el diablo, el que engaña a los moradores de la tierra. Y sus ángeles. ¿Quiénes son sus ángeles? Los demonios. ¿Y qué pasó en esa batalla en el cielo?
el dragón, Satanás, perdió la batalla. Esto fue en el cielo. Eso fue en el cielo. Perdió la batalla y dice que fue lanzado a la tierra, él y todos sus ángeles, los demonios. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Este es un canto. Satanás es arrojado fuera del cielo. Los ángeles que estaban con él fueron arrojados a la tierra. Y se aparece un canto celestial. No sé si era un canto de 100.000 voces, 10.000 voces, no sé quiénes eran, pero cantan: ahora ha venido la salvación y el poder, y el diablo ha sido arrojado, y el que acusaba a nuestros hermanos de día y de noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra, por lo cual alegraos cielos. Es un canto a decir: bueno, muchachos, por fin el diablo no pisa más el cielo, porque ustedes saben que Satanás entraba y salía de la presencia de Dios. Pero acá, después de esta batalla, fue arrojado a la tierra. Pero de repente el canto de gloria: alegraos cielos y los que moráis en ellos. Miren lo que dice, versículo 12. Ay de los moradores de la tierra y del mar. ¿Cuál versículo dice? Versículo 2. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Ahí cambia el tono de la canción. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. O sea, lo que dice la canción es: ay, pero pobres los habitantes de la tierra, pobres los que viven en el planeta Tierra, donde él fue arrojado, porque descendió con gran ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Ahora viene la parte que yo no puedo explicar, pero la voy a leer igual. Dice: cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. O sea, acá evidentemente hay algo oscuro que yo no lo puedo explicar. Acá hay una mujer, algunos dicen que es la iglesia, otros dicen que es Israel, que el varón que nace es Jesús. Hay distintas interpretaciones, pero lo cierto es que el dragón quiso destruir a la mujer y no pudo, porque la tierra le ayudó. Dice que de la boca largó un río, el río para arrastrar a la mujer, pero la tierra se abrió, tragó el agua. Digamos, para hacerlo simple, el dragón perdió, no logró su objetivo. Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto es muy claro, lo anterior no es claro. Perdió, no pudo con la mujer, la tierra la ayudó. Pero como perdió, en su enojo, se fue a hacer, lleno de ira, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Por eso algunos creen
que la mujer es la iglesia. Se fue a hacer guerra contra los que quedaban en la tierra de la iglesia. Y dice, ¿quiénes son los descendientes de ella? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué significa tienen el testimonio de Jesucristo? Yo le pregunté a Ángel Negro, uno de nuestros principales pastores, me dice, mira, en toda la Biblia esta frase significa que tienen el Espíritu Santo, el testimonio del Espíritu morando dentro de ellos. ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos y tienen el Espíritu Santo adentro, en la tierra? La iglesia. Ahora, este pasaje en el año 96, 97, estábamos en Uruguay y lo leyó Iván Baker. Cuando termina de decir Iván de leer este pasaje, dice a los pastores, éramos unos 30 pastores de Brasil y de Argentina, nos dice, bueno, esto se está cumpliendo ahora, en este momento. ¿Y qué se está cumpliendo ahora? Ahora fue la guerra, ahora fue lanzado el dragón, Satanás, está en la tierra con gran ira y está haciendo guerra contra la iglesia, como nunca antes lo hizo. ¿Por qué? Porque sabe que le queda poco tiempo, que son los años últimos del planeta Tierra, porque ya viene Jesús a buscar a su iglesia. Y bueno, él lo dijo con esa seguridad con que Iván hablaba cuando estaba convencido de algo, ¿no? ¿Pero puedo contar una anécdota? Dale. Hace 3-4 días veníamos con Silvia caminando en la calle. Siempre salimos a caminar. Y adelante nuestro venía un linchera muy, pero muy sucio. Un mendigo, un podriosero. Pero no un podriosero que está en una situación de calle solamente, sino alguien que hacía meses que no se bañaba. Que vive en la calle. El pelo lo tenía por acá y tenía toda una maraña sólida de grasa, y el olor que él daba no se podía estar a 6 o 7 metros de él. Pero yo veo que él está hablando. Él está hablando todo el tiempo, y como teníamos como 1 kilómetro en esa cuadra, porque ahí donde está el hipódromo. Y Silvia me dice, está hablando algo de la serpiente antigua. Entonces yo la dejé a ella, le digo, vos quedate acá, y yo me fui atrás del linchera, del mendigo. ¿Y sabes lo que decía? Decía, ¿dónde estás, serpiente antigua? ¿A dónde estás? Vení a hacerte cargo. Y después, un rato dice, yo sé dónde estás alrededor del campamento santo, dice. Un endemoniado total. Pero básicamente él invocaba a la serpiente antigua que viniera a hacer su trabajo. Venía a hacerte cargo, venía a hacer lo que tenés que hacer. Ese era lo que él decía. Estuve mal, como yo, 1 cuadra caminando atrás de él. Porque nunca escuché una cosa así. Un endemoniado hablando de la serpiente antigua. Bueno, Iván dice eso y terminamos la reunión y qué sé yo, y justo estábamos hospedados en la misma habitación. Había en una casa que estábamos, había 2 camas. Un poco yo estaba con él porque había que ayudarlo en algunas cosas. Y yo le digo, Iván, ¿te puedo decir algo? Vos te parás, vos lees este pasaje de Apocalipsis 12 y vos decís, esto está pasando ahora. Discúlpame, ¿no? Pero ¿de dónde lo sacás? ¿Cómo sabes que está pasando ahora? Mirá, este pasaje de Apocalipsis lo puede haber leído San Agustín, San Francisco de Asís, Wesley, Moody, qué sé yo, cualquiera. Estoy hablando de cómo avanza la historia de la humanidad, y pudo haber dicho, esto está pasando ahora. Bueno, aparte de mirarme con cara de lástima, ¿no? Y echarme en cara de que soy, que no termino de ser un hermano libre, me dice 2 cosas importantes. Me dice, primero, porque yo estoy convencido por el Espíritu Santo de que es así.
ya esa parte es intocable. Él tenía la convicción, no se puede discutir. Pero segundo, porque todas las señales ya están cumplidas. Esto empezó en el año 68, 69. Y yo, ahí sí que me preocupó. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podés afirmar algo semejante? Me dice, mirá, es muy fácil. El tiempo del fin comienza cuando Israel vuelve a ocupar Jerusalén. Jesús profetiza que Israel iba a ser invadida por ejército, que iba a ser dispersa por todas las naciones y que iban a pasar muchos años. Da muchas otras señales, pero yo ahora estoy concentrándome en esta específica. Y dice, hasta que se termine el tiempo de los gentiles. Los gentiles, dice como profecía, van a hollar Jerusalén. Hollar significa pisotear. Van a hacerse dueños de Jerusalén. Hasta que se termine el tiempo de los gentiles, Israel vuelve otra vez a tomar posesión de Jerusalén. Con la guerra de los 6 días, que fue en el año 1967, que si ustedes entran en Google, en el buscador, en internet, en cualquiera, y ponen esta frase, Guerra de los 6 días, milagros, ustedes se van a sorprender. Fue una guerra milagrosa, o más milagrosa que las que aparecen en los relatos del Antiguo Testamento. Cómo Dios intervino, cómo 5 naciones que rodean a Israel, 100 veces más poderosa en gente y en armamento, en 6 días es derrotado, las 5 naciones pierden la guerra con Israel. Y todo el tiempo, cuando uno lee, fueron milagros y milagros y milagros y milagros que sucedieron, que los mismos judíos, que ni siquiera son creyentes, que no creen ni siquiera en la historia de Israel, que son ateos, gente del ejército, cuenta lo que pasó en el frente, los milagros que hubo. Yo no voy a contar esto ahora porque sería larguísimo, pero sí les quiero decir que Dios hizo algo como nunca antes lo había hecho. Después yo empecé a razonar que la Segunda Guerra Mundial permitió que Israel fuese, en el año 48, fuese reconocida como nación. Pero todavía faltaba conquistar Jerusalén y otras partes. Y en el año 67 recién logró echar o tomar el dominio de Jerusalén y los gentiles ya dejaron de hollar. Y Jesús dice que cuando estas cosas sucedan, no pasará esta generación sin que el Hijo del Hombre no venga. Es decir, que comenzó el tiempo del fin. Ahora, hay otra cosa interesante. Contándole yo esto a Marcos Moraes, hablando por teléfono, él se acordaba de eso, pero me dice, mirá Daniel, yo llegué a la mismísima conclusión de lo que vos me estás diciendo. Porque yo tuve una experiencia personal. Ya estaba muerto Iván en el año 2005, era el año 2008, y yo veía que los problemas en la congregación se multiplicaban, que el amor de muchos se enfriaban, que los jóvenes vivían muy light, que teníamos una disciplina por mes o 2, que había otros que estaban dejando su fe, que la moral, lo que nosotros consideramos como la lógica de una comunidad de cristianos, estaba siendo traspasada con mucha facilidad. Y yo un día me puse a orar en mi oficina
arrodillado, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué significa esto? Y escuchaba lo que pasaba allá y lo que pasaba acá. En Argentina había divisiones por todos lados, pastores pidiendo que se revise el tema del divorcio y el recasamiento para aceptar y abrir una puerta a esa posibilidad. Pastores yéndose con toda su gente a otro lado, haciendo cualquier otra cosa. No sé, la situación para mí era caótica. Y cuando yo me puse a orar en el 2008 por eso, y estaba derramando mi alma delante de Dios, un poco desesperado, preguntando qué es lo que está pasando, qué tenemos que hacer, lo que el Espíritu Santo me dijo es, porque lo que Iván te dijo está sucediendo como él dijo. Y ya no es que yo hablo esto porque Iván me lo dijo, ya hablo esto porque Dios me lo dijo. Yo puedo decir igual que Iván, que tengo una convicción adentro mío, que estos son los tiempos del fin, que estamos muy cerca de la venida de Cristo y que las señales se cumplieron. Por ejemplo, cuando yo vengo de una familia evangélica desde mi bisabuelo, nomás. Cuando mi mamá se puso de novio con mi papá y fue a presentárselo a su abuelo, que sería mi bisabuelo, que era pastor, mi bisabuelo les dijo así: no se casen porque el Señor viene antes, viene pronto, no pierdan tiempo en casarse. Menos mal que se casaron, si no yo no estaba acá. Pero yo quiero decirles esto. Toda la Escritura nos anima a que unos a otros nos animemos en la fe diciendo el Señor viene pronto. Pero la realidad es que mi bisabuelo no tenía las señales cumplidas. No podía decir, como nosotros podemos decir hoy, que se está cumpliendo esas señales. Entonces yo les digo, hermanos, no se puede vivir igual en tiempo de paz que en tiempo de guerra. Cuando hay una guerra entre dos países, es muy distinto como se vive. No se puede uno ir al campo de batalla creyendo que está de picnic a tomar mate. Bueno, ustedes muchos no toman, pero lo lamento por ustedes. No se puede sacar un mantel y la torta ahí y estás en el medio y las balas te pasan. No podés, porque te van a matar. Tenemos que discernir lo que está pasando. Y lo que la Escritura está diciendo, nos está avisando, lo que Jesús dice en Mateo 24, es que el tiempo del fin va a llegar, y cuando el tiempo del fin llegue, las señales son estas. Primero, se levantarán falsos cristos, se levantarán hombres que van a enseñar cosas mentirosas. Bueno, de eso tenemos montones. Se levantarán falsos profetas, hombres que dicen ser hombres de Dios, pero van a enseñar cosas erradas, cosas desviadas. Por haberse multiplicado la maldad en el mundo, en la iglesia, el amor de muchos se enfriará. Muchos dejarán al Señor, dejarán la fe, dejarán el entusiasmo, se van a volver religiosos, pero no van a tener el fuego del Espíritu ardiendo. Jesús dice también que justamente por eso, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice esta frase: y el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Es decir, que todos los días vamos a necesitar entregarnos a Cristo. Todos los días vamos a necesitar hacer la decisión: hoy voy a ser fiel a Dios, porque hay que perseverar hasta el fin, porque hay muchas cosas que nos van a querer desviar del camino del Señor. Estamos advertidos de esto por el mismo Jesús. La próxima cosa que dice es: y será predicado este evangelio del reino
para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Escúchenme, hermanos, en el año 67, después de la guerra de los 6 días, cuando yo le estaba contando esto a Marcos Morales, vuelvo a retomarlo, él me dice: Daniel, yo llegué a la misma conclusión, pero por otro camino. ¿Y por qué camino llegaste? Dice: fui a la casa de mi hermano, un hermano carnal, y encontré un libro de un sociólogo. Y me llamó la atención porque el título del libro era 1968, el año que... ¿cómo es? ¿Qué? Que cambió la historia. El año que cambió la historia de la humanidad. Entonces me lo llevé y empecé a leer. Y el autor relata lo que pasó en el año 1968, eventos puntuales en el mundo que cambiaron para siempre la historia de la humanidad, y lo llama así el autor: el año que se desató la rebeldía sobre la tierra. Los jóvenes se rebelaron en Estados Unidos, se rebelaron en Europa, se rebelaron en el este. Comenzó un nuevo orden mundial, y ese nuevo orden mundial es un orden de pecado descarado, de rebelión declarada. Lo que antes era vergonzoso decirlo en público o hacerlo, a partir del 68 se hace público. Y la maldad comienza a progresar a pasos agigantados. El diablo usa todos estos medios que tenemos en las manos de una manera increíble. Cada día yo me sorprendo más de saber hasta dónde llega la maldad con internet, con Facebook, con Twitter, con todo eso. Hasta dónde se puede llegar. Y eso adelantó y incrementó muchísimo lo que era impensable para nuestros abuelos, aunque fueran inconversos. Impensable. Si hoy se levantaran, se vuelven a morir. No lo pueden creer. Y les digo una cosa: la iglesia se está mimetizando con eso. La iglesia no está escandalizada. Yo veo hermanos que todavía tienen televisión, que ven una propaganda recontra sensual, donde hay insinuaciones de toda clase, que es para vender un auto, pero aparece la rubia con muy poca ropa, haciendo cualquier cosa. Y es lo mismo, no, nadie se escandaliza, ya estamos acostumbrados. ¿Qué te vas a asustar de eso? Y como eso, miles de cosas. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando, me dice Marcos, que a partir del año 68 algo sucedió, vino un nuevo orden mundial donde la maldad se empezó a multiplicar. Miren, lo que era impensable en el 66, en el 68, en el 67, sucedió a partir del 68. Justo cuando se cumple la señal de que comienza el tiempo del fin. Ahora, déjenme que les diga otra cosa que sucedió en el año 67. En Argentina y en muchos lados del mundo vino el derramamiento del Espíritu Santo. Las iglesias no pentecostales comenzaron a experimentar un derramamiento del Espíritu Santo con revelación de la palabra. Y la primer revelación que trajo el bautismo del Espíritu Santo fue que el evangelio que estábamos predicando no era el evangelio que predicaba Jesús y los apóstoles. ¿Y saben qué consecuencia trajo esa consideración? Que ahí muchos hombres, no solamente en Argentina, sino en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, empezaron a darse cuenta que el evangelio que predicábamos no era el evangelio que predicaba Jesús, que había que predicar el evangelio del reino de Dios. Y Jesús dice en Mateo 24 que cuando llegue el fin será predicado este evangelio del reino, como diciendo, a través de un periodo largo se va a predicar otro evangelio.
Y efectivamente, ustedes saben que en la iglesia se predicó durante siglos otro evangelio. Pero en el tiempo del fin será predicado este evangelio del reino. Y esto es lo primero que el Espíritu Santo reveló también a partir del año 67, cuando fue derramado el Espíritu Santo, cuando muchos comenzaron a entender. Y se cumple otra profecía, que en el tiempo del fin, lo santo va a ser más santo y lo vil va a ser más vil. Y que Dios va a derramar de su Espíritu sobre toda carne. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que saber que estamos viviendo en ese tiempo. Y fuimos advertidos por Dios de que nuestra fe iba a ser atacada, que el amor iba a ser enfriado. Miren, en Mateo 24, mezclado entre los versículos de Jesús, hay dos periodos diferentes. El primer periodo, Jesús profetiza la toma de Jerusalén. Profetiza que Jerusalén va a ser rodeada por ejércitos y que no iba a quedar piedra sobre piedra y que los que estaban en el campo no entren a la ciudad cuando esto suceda y que los que pueden huyan, salgan antes que sucedan estas cosas. Les advierte eso, y que Jerusalén iba a ser hollada por los gentiles. Bueno, eso sucedió en el año 70. En el año 70, o sea, 35 años después que Jesús murió, 40 años después, Jerusalén fue rodeada por ejércitos. El ejército era el ejército romano. Jerusalén fue rodeada por 3 años y medio. El general del ejército fue Tito, que después llegó a ser emperador, estuvo en Roma como emperador. Fue terrible lo que pasó porque los romanos, cuando rodeaban una ciudad, le ofrecían la paz a cambio de la sumisión, la sujeción al imperio, y no moría nadie, pero si se resistían y tenían que esperar a vencerlos por la fuerza, mataban a todos. Y la gente de Brasil nos mostró un artículo muy interesante. Nos mostró un artículo donde Josefo, que es un historiador judío, cuenta cómo fue el sitio de Jerusalén y cómo fue la toma de la ciudad, y lo terrible y el derramamiento de sangre que hubo. Josefo, siendo judío, se hizo amigo de Tito, el general del ejército, y él lo vivió desde el otro lado, lo vivió estando con el ejército romano. Y hace referencia a esto, pero los cristianos, que no llamaban cristianos, los seguidores de Jesús, del Nazareno le decían, se salvaron porque él les había advertido que iba a suceder esto. Miren qué frase sencilla, pero para nosotros muy profunda. Nuestros primeros hermanos que vivían en Jerusalén, que fueron advertidos en Mateo 24 por Jesús, Mateo 24 porque está escrito ahí, ¿no? Es una manera de decir para nosotros. Ellos huyeron, escucharon la advertencia y se salvaron. La pregunta es, ¿nosotros vamos a escuchar la advertencia de Jesús? ¿Nosotros vamos a salvarnos o vamos a perder nuestra fe? Porque Jesús dice claramente que estamos viviendo en un tiempo en que Satanás fue lanzado a la tierra con gran ira y está haciendo guerra contra los que tienen el testimonio del Espíritu Santo y guardan sus mandamientos. ¿Contra quién es la guerra? La guerra es contra vos y contra mí. El diablo no necesita hacer guerra allá afuera, porque los tiene a todos metidos en la bolsa. No tiene que hacer nada. Lo único que hace el diablo para que la gente que no conoce a Cristo siga estando en el reino de las tinieblas, cada tanto le saca algún entretenimiento nuevo
y les tira alguna idea nueva de maldad para que la practiquen. Entonces les provee de material para que sigan viviendo en el reino de las tinieblas. La guerra no es contra la gente que vive sin Cristo, sin Dios. La guerra es contra nosotros. La guerra es contra los jóvenes, contra los matrimonios. La guerra es contra los niños, contra nuestros niños. ¿Por qué estamos sacando a los chicos de la escuela? Porque estamos en guerra, porque el diablo los quiere devorar y queremos protegerlos. La guerra es contra la familia. ¿Por qué hay tantos problemas entre las familias? Porque el diablo está haciendo guerra contra la iglesia, porque quiere destruir nuestras familias. ¿Por qué tenemos jóvenes que se están volviendo atrás, que están cayendo en pecados groseros, de pornografía, de fornicación, de adulterio? ¿Por qué está pasando eso con tanta facilidad? Porque están bajo una continua guerra contra sus vidas. El diablo incentivando de 1000 maneras la concupiscencia del corazón, trayendo desánimo, trayendo también que podamos ver los errores de todos los demás para decir la iglesia no sirve. Y es Satanás que está actuando. Entonces yo quiero decirle, hermanos, tenemos que saber que son los tiempos del fin. No puedo decir que va a venir mañana Jesús porque nadie sabe. Puede ser que sea hoy, puede ser que sea la semana que viene, puede ser que sea dentro de 20 años, no sé. Los teólogos no se ponen de acuerdo en lo que es una generación. Pero no importa eso. Jesús dijo que solamente el Padre sabe el día y la hora. Cuando ustedes escuchan que hay algunos que hacen cuentas matemáticas, que agarran a Daniel y las 7 semanas y qué sé yo, y bueno, todo eso, sepan que Jesús dijo que nadie sabe, solamente el Padre en su sola potestad, cuándo es el día y la hora. Pero sí Jesús nos dijo que prestemos atención a las señales, porque el tiempo está cerca. Entonces yo les animo a que vivamos nuestra fe a pleno, que busquemos a Dios con todo nuestro corazón, que produzcamos cambios en nuestras vidas, cambios para que el reino de Dios se establezca, que reconozcamos las cosas que están mal y cambiemos esas cosas, que pidamos ayudas unos a otros, que abramos nuestros corazones, que nos confesemos unos a otros, que nos humillemos y digamos, yo tengo este problema en mi carácter, yo tengo este problema en mi forma de ser, yo tengo este mal hábito en mi vida, a mí me falta tal cosa, la oración, la palabra, y la iglesia nos tiene que ayudar. Para eso están las coyunturas, las concertaciones, los encuentros en las casas. Todo lo que hacemos apunta a que nuestra fe aumente, a que cada vez más nos parezcamos a Jesús. Y lo que el diablo está queriendo es que perdamos la fe. Hay un ataque contra nosotros y tenemos que darnos cuenta de eso. Y yo que les quiero decir, hermanos, este tema no se puede tratar al diablo como si fuera un gatito, ¿viste? Vos lo vas a acariciar al gatito, qué lindo gatito. No, es un león que te va a comer la mano, ¿viste? Tenés que ser drástico. Esto me hace mal, lo tengo que tirar por el inodoro, ¿qué querés que te diga? Esto es buenísimo, porque acá tengo la Biblia, tengo todo, pero acá es un mundo de maldad, ustedes saben. Internet hoy es una de las armas principales. Bueno, sacalo de tu vida, tiene que ser drástico. ¿Qué más te hace mal? No sé, lo que sea. Pero tenemos que ayudarnos, tenemos que saber que vamos a perder la fe, porque eso es lo que el diablo quiere y lo que Jesús profetizó para la iglesia en el último tiempo. Nos advirtió de eso y vamos a tener que luchar y mantenernos, porque dice, el que permaneciera hasta el fin, ese será salvo. Entonces, entendamos los tiempos que nos tocan vivir, por favor. Y si entendemos los tiempos que nos tocan vivir, vamos a prepararnos mejor. Vamos a tomar mucho más en serio todo lo que sea la vida cristiana normal. ¿Hay alguna pregunta que le queramos hacer al hermano? Yo lo que quiero es, a ver,
agregar a lo que dijo él. Algunos se dedican a ver la cantidad de conmociones físicas que han ocurrido en el universo en los últimos 100, 200, 500 años, ¿no? Otros analizan el aumento de la tecnología y de las posibilidades que tiene el hombre para multiplicación de la maldad. Pero a mí me gusta escoger lo que está pasando con la familia. Nosotros hace 200 años atrás teníamos un estilo de familia, muchos ya me escucharon decir esto, pero había un estilo de familia por miles de años, en todas las culturas humanas existía el modelo de familia clan. Hace 200 años desapareció la familia clan. Antes los chicos eran criados por los padres, el papá, la mamá, pero a la vez vivían en una comarca, en algo parecido a esto, donde vivían los tíos, los primos. Un clan era 100, 150 personas. Estaban los abuelos, los bisabuelos, que preservaban su nombre, y un chico era educado por toda una parafernalia de paredes que bloqueaban el mal. Porque el abuelo, que veía que un nietito se portaba mal, estaba viendo que su nombre iba a ser, ¿cómo decir? Manchado. Entonces, la revolución industrial hizo que el hombre dejara la comarca, se fuera con su esposa a una ciudad, hacinado en un lugar, trabajando muchas horas por día afuera. Quedaba la esposa sola con los chicos en la casa, sin parientes, sin tíos, sin primos. Se perdió una contención. La más grave contención, la más grande ruptura que hubo en los muros que contenían el mal, desapareció más o menos el año 1800. Y hoy ni sabemos lo que es el clan, ni tenemos idea. Estamos viviendo una cultura que no conoció el clan, pero por miles de años el hombre tuvo ese tipo de barreras para el mal. Al hombre, al haber ido a trabajar, se quedó en el trabajo todo el día aprendiendo siempre el mal, nunca copiando lo bueno. Mientras tanto quedaba la esposa ahora sola en casa con los chicos pateando la pelota todo el día. Dijeron, vamos a hacer la escuela. Entonces sacaron a los chicos de la casa ahora. Ya los chicos no estaban en el clan, custodiados por todo ese clan, ni siquiera están con papá y mamá, ahora están en una institución como está el papá, y queda la mamá sola. Y en el año 1940, 1950, 150 años después, hace aproximadamente 60 y pico de años, la mujer empieza a entrar en el mercado laboral también. Estos cambios no sé si se dan cuenta de lo que significan. Pero en el año 1968, que dijo él, se empieza a legalizar el divorcio, que no era legal. Se empieza a legalizar el aborto, que no era legal. Y definitivamente en los últimos 40 años nosotros hemos vivido en una generación que ha visto la desaparición prácticamente completa de la familia que quedaba, que era la familia nuclear, la cual nació en el año 1800. Esa familia que se formó después de la Revolución Industrial, con el abandono de la vida en el campo, y ahora nosotros hemos vivido todo este mover de renovación espiritual, ha visto la desaparición de la familia. Y hoy nosotros estamos como uno de los grupos contados con los dedos de la mano que conocemos en el mundo, que creen que el matrimonio es indisoluble hasta la muerte. El 99% de las iglesias ya hoy aceptan esta realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy las iglesias claudicaron. Hoy las iglesias aceptaron la degradación moral y han incorporado el adulterio en la iglesia. ¿Y qué queda ahora? Que unos pocos que quedamos estamos defendiendo el matrimonio hasta la muerte. ¿Qué va a pasar en los próximos 40 años? ¿Cuántas familias van a quedar? ¿Cuántas familias hay hoy? La poca contención que queda, que son marido y mujer casados en primeras nupcias. Piensen en su barrio. ¿Cuántos hay juntados? ¿Cuántos son familias ensambladas? Y eso se llama familia. Pero en realidad la familia como la conocimos cuando yo era chico, que íbamos a la escuela y no había un solo separado. Yo no tenía un solo compañero separado en el mundo. Bueno, hoy en día nosotros estamos viviendo, yo estoy convencido de lo que acaba de decir él.